Soy Jorge Pulling de la Universidad de Estado de Luisiana y en este curso vamos a discutir la gravitación cuántica de lazos. Este va a ser un curso de teoría de la gravedad cuántica de lazos, que es uno de los dos contendientes más importantes a compatibilizar la teoría de Einstein de la relatividad general, que es una teoría de la gravedad, con la teoría cuántica. Si todas estas palabras no quisieron decir nada, para ustedes no se preocupen porque las vamos a explicar con cuidado en el curso. Quería focalizarme con una palabra que dije que quizá les llame la atención y que es esto de que es un contendiente. Y la razón es que vamos a discutir en este curso algo inusual, que es ciencia que está incompleta, ciencia que no está terminada. Usualmente en física uno tiene una teoría, se fija que sea consistente, que no tenga contradicciones, y se fija que prediga cosas que uno va y las mide en la naturaleza. Esa es la diferencia entre la física y la matemática. Física no es solamente cuestión de construir una teoría, sino que la teoría tiene que estar de acuerdo con lo que se ve en la naturaleza. Si no lo está, está mal y no sirve. Si está de acuerdo, posiblemente esté bien. Es una frase de Einstein, dijo alguna vez, los experimentos no le dicen que sí a las teorías, le dicen quizás solamente, porque que un experimento dé bien no quiere decir que otro después pueda dar mal. En el tema este que estamos discutiendo, lamentablemente no estamos ahí. Las teorías que tenemos actualmente no predicen todavía experimentos que podamos medir y ni siquiera estamos completamente seguros de que sean consistentes. Eso lleva a una situación inusual en ciencia, que es que hay polémica, porque científicos de buena voluntad y competentes pueden estar en desacuerdo acerca de cuál es el camino más, digamos, promisorio a seguir hacia el futuro de una teoría que no está terminada. Eso ha llevado a que básicamente haya dos campos grandes de gente trabajando en dos temas ligeramente distintos. Uno es la llamada teoría de cuerdas o supercuerdas, en inglés string theory, también a veces conocida como teoría M. Y el otro grupo de gente trabajando en lo que vamos a discutir en este curso, que es la gravedad cuántica de lazos. La cantidad de gente involucrada en esto es más o menos cientos de investigadores en todo el mundo, en cada uno de los temas. Se puede decir que quizá haya un poco más haciendo teoría de cuerdas, pero no muchos. Por ejemplo, en las conferencias que se ocurren cada 3 años de los temas, hay de 200, 250 personas. También hay otros enfoques más minoritarios que son seguidos por muy poca gente, que no los vamos a discutir en lo absoluto aquí. Así que bueno, debido a la situación inusual de un curso de ciencia no terminada, quería empezar el curso poniendo esto bien en claro, en particular porque ustedes van a ir en la internet si quieren y van a encontrar blogs y muchos otros lugares donde se dicen cosas horribles acerca de un campo y del otro. Hay gente que dice que los que trabajamos en este campo no sabemos nada de física, otros que dicen que los que trabajan en teoría de cuerdas son gente que quiere hacer demasiadas cosas y explicar tanto que al final terminan no explicando nada. En general no recomiendo que lean en blogs esta clase de cosas, la mayoría no está bien informado. Hay artículos académicos que han sido escritos por gente que se tomó el trabajo de mirar al otro campo, estudiarlo en detalle y hacer unas críticas, y han habido respuestas académicas. Lamentablemente los artículos vamos a poner los enlaces aquí en el curso, pero están en inglés y son artículos técnicos. De todas maneras, quería empezar con esta advertencia del curso porque es algo particular de este tema.